Estamos de regreso, de vuelta ya en esta ocasión en el living de entrevistas de la redacción de La Gaceta para hablar con una escritora exitosa, oradora exitosa, conferencista exitosa psicóloga. y para mí también youtubers. No Vos sé si decís yo no youtuber. sé Yo digo si se influencer, considera. capaz. Bueno, no sé. ¿Ah? Lo Bueno. que se nota. Estamos con, Hola. no, sí, con Pilar Sordo. Ahí está con nosotros. Ya me había metido. bienvenida. Lo que pasa es que No, se nota la por favor. diferencia de edad entonces entre ustedes, porque ella dice influencer y Claro, tú youtuber. claro, bueno, sí, Claro. yo soy más Pero aquel es viejito. más Y joven, soy sí, más por viejito, eso, claro. Bueno, un gusto, un placer Pilar, bienvenida. tenerla Gracias. acá. Gracias por Muchas gracias por la venir, invitación. Encantada de estar acá. Bueno, Bueno, varias veces ya en Tucumán hablábamos Muchas antes veces. de la entrevista, ¿no? Así es, debe ser como la sexta vez. Y en el Mercedes Sosa la tercera. La tercera. Va a estar este viernes a las 22 horas. Así es. Y una charla imperdible, ¿no? Claro, yo voy a decirte que sí. Vos me tenés que decir claro. que sí, pero no, Yo es te que voy a como decir todo. que es imperdible. Con una temática nueva. Sí, es que- una temática que tiene que ver con el tema de las emociones, con la autoeducación emocional en realidad, con el cómo hoy día se produce una contradicción, que es que la gente entra al mundo laboral técnicamente muy capacitada, pero analfabeta emocionalmente, sin poder trabajar en equipo, sin tener paciencia, sin tener tolerancia a la frustración, sin desarrollar empatía. Y cuando yo intento solucionar el por qué ocurría eso, es que arranca esta aventura que duró 5 años y que tiene que ver con cómo nosotros desde que el bebé nace hasta que entra a trabajar vamos castigando su expresión emocional todo lo que se pueda. Reprimiendo, ¿Qué es digamos. castigar la expresión emocional? ¿Cuáles son las Prohibirla. actitudes? Reprimiendo las Prohibirla. Un niño a emociones. los 2 años ya sabe perfectamente que no puede llorar, que tiene que reírse bajito, que miedo no puede decir que tiene y que puede enojarse bien gradualmente, porque tampoco puede hacerlo demasiado porque va a ser interpretado como con problemas conductuales, digamos. Entonces, si eso ya ocurre más o menos a los 2 años, 2 años y medio, de ahí en adelante toda la expresión emocional va a estar absolutamente castigada y sancionada desde lo social, desde lo familiar, en la misma escuela, para que hablar en las universidades, ¿Y etcétera. cómo hago para coordinar esto que es una expresión emocional con algo que puede ser educar, por ejemplo, un niño hablando de un chico chiquito que tiene este tipo de actitudes? ¿A dónde está la diferencia? ¿Cómo se hace para separar eso y para no frustrar lo otro? En el testimonio fundamentalmente, en la medida cuando ellos a ti te ven llorar, te ven reírte a carcajadas, te ven decir que estás asustada por algo o te ven enojada, aprenden que esa conducta es posible de ser ejecutada. Claro. Entonces ahí automáticamente educas, porque en realidad el Claro, con el testimonio es la ejemplo. mejor forma de educación. Sí. Automáticamente empiezas a educar. Entonces es la forma de dejar de, ¿cómo llamarlo?, de anestesiar emociones, que es algo que yo grafico largamente en la conferencia. Nosotros anestesiamos emociones todo el rato, con comida, con fármacos, con tecnología, con trabajo, y hacemos que la vida sea lo más parejita posible, que es lo mismo que estar muerto en vida, sin ninguna expresión emocional. Y como atoramos emociones, cuando salen todas muy desproporcionadamente. Claro. Entonces la gente le tiene mucho miedo a expresar emociones, porque dice, no, porque me voy a desbordar llorando o voy a dejar la crema si me enojo, y eso no sería así si nosotros todos los días tuviéramos espacio para expresar lo que sentimos. Pero Algo como no lo gradual. hacemos, claro, Debería ser como gradual. no lo hacemos, es como que acumulamos y terminamos estallando cada cierto rato. Y eso es lo que termina por producir muchas de las alteraciones físicas o emocionales que hoy día presentamos. Esto usted lo observa, mucho se habla porque dice que lo observa que tiene problemas en el mundo laboral o frustraciones en lo laboral. Sí. Hay un choque muy fuerte generacional en lo laboral, que se observa mucho Sí, por ahora y se supuesto. habla mucho de eso. Sí, por Ese supuesto. choque es para bien o para mal. Digo, las nuevas generaciones son más expresivas en lo emocional o, No. o al contrario. No, tampoco están expresando nada, igual que las antiguas. Ahora, el choque se produce por la soberbia de los jóvenes y la incapacidad de flexibilidad de los grandes, digamos. Claro. Y eso hace que muchas veces en los equipos de trabajo cueste como reencontrarse entre este grupo más millennials y este grupo mayor. Que además están centrados en cosas distintas. El grupo mayor está centrado en el deber, el millennial en el placer. Claro. Entonces, eso tiende a generar rabias compartidas, ¿no? Y muy poca capacidad de aceptación. En la medida en que se empieza a trabajar la emocionalidad dentro de una organización
y la emoción empareja a estos dos, porque el grande también tiene ganas de llorar, igual que el joven, o de reírse, o de decir lo que fuera que siente. Cuando eso se empieza a trabajar, estos conflictos empiezan a disminuir y empiezan a haber puntos más de acuerdo, digamos. ¿Podemos generar habilidades de estas blandas, emocionales? Mal llamadas blandas. Mal llamadas. Mal llamadas. De hecho, yo le cambio el nombre en la investigación y le pongo competencias emocionales. Porque resulta que hoy día esas porque las palabras generan realidades, por eso digo mal llamadas. Porque al hablar de habilidades blandas, la gente supone que son menos importantes que las técnicas. Y hoy día lo que está determinando que tú te mantengas en tu trabajo no es lo que sabes, sino lo que eres. Entonces, y por lo tanto son las mal llamadas habilidades blandas, que pasaron a ser hoy más importantes que cualquier otra cosa. ¿Y eso se puede gestionar de adulto? Digo, Sí, cuando claro uno viene que sí. ya con todo un bagaje, ¿no? Sí, es más de difícil. no haberlo hecho. Es más difícil y gran parte de toda esta caminata tiene que ver con desarrollar elementos de prevención. Pero claro que desde grande uno lo puede hacer, en la medida en que uno te conectes contigo, digamos, en la medida que tú tengas espacios de silencio, que es algo que yo mencioné en la conferencia, en la medida que te hagas preguntas, en la medida que trabajes contigo todos los días para saber cómo estás, y en la medida que estés conectada con esas emociones, por supuesto que lo puedes hacer a cualquier edad. ¿Vos recibís muchas consultas yo con respecto a este tema? Digo, ¿es un problema en la gente adulta? O sea, todo lo que es expresión de emociones es un tremendo problema, pero fundamentalmente porque no se puede. Claro, claro. Es porque tengo ganas de llorar y no me dejan, porque se murió mi mamá y me prohíben llorar en la casa, porque, no sé, perdí mi trabajo y estoy enojado y no me dejan decir que estoy enojado, etcétera, digamos. La problemática está centrada en el no se puede. Y yo quiero, pero no puedo. Es como esa es la sensación más frecuente, que se repite, digamos. Llorar en la oficina. ¿Cómo lo ves vos? Porque siempre fue, debilidad. Por ejemplo, un gran tabú. Era siempre decir, ni se te ocurra llorar en la oficina, porque te retaron, porque te salió algo mal. Ojalá fuera en la oficina, ni se te ocurra llorar en la iglesia, ni se te ocurra llorar en la escuela. Sí, pero era como decirlo, como llevarlo al ámbito laboral. Digamos, sí, claro. Absolutamente. Y creo que lo que tú preguntas es tan importante porque tiene que ver con el centro de esta historia, que es que la definición de fortaleza es absolutamente patológica. Entonces suponemos que la gente fuerte es la que no expresa lo que siente. Entonces tratamos todos de ser fuertes sin expresar. Y eso es al revés. La gente fuerte es la más vulnerable. Y si yo tengo ganas de llorar en la oficina, tendría que ser capaz de llorar y el resto tendría que ser capaz de aceptar ese llanto. Claro, que la mejor forma de acompañarlo por lo demás es en silencio, ni siquiera hay que opinar tanto. Claro, pero ahí enfrentamos, lamentablemente todos o gran parte como sociedad, justamente el resto. Porque yo podría ser capaz de llorar en la oficina, pero quizás pierdo mi trabajo por haber sido capaz de llorar en la oficina. Y también vas a perderlo si te ríes a carcajadas demasiadas veces. Claro, por eso, pero creo que... yo creo que ahí uno tiene pero que vale la pena correr ese riesgo, a eso voy. Es un cambio que se tiene que dar. A eso iba. Claro. Te iba a decir exactamente eso. Sí, claro que vale la pena. Porque se tiene que empezar a producir un cambio cultural donde de verdad yo acepte esa diversidad o esa expresión emocional con respecto a los otros. Y en ese sentido es clave que uno tenga la capacidad de ser honesta con lo que uno siente, que era un poco lo que decíamos hace poquito, que si esto fuera gradual y yo no tuviera que andar vomitando emociones todo el rato, porque como las llevo conteniendo por años, si fuera gradual, nada, sería esto y nada, y me emocioné y tampoco tendría que pedir disculpas, ni toser, que es lo que generalmente se hace cuando uno se emociona hasta la lágrima, que uno automáticamente empieza como, para que la lágrima baje y además uno pide perdón. Todo ese enrolle no sería necesario si de verdad esto fluyera en forma mucho más natural. ¿Hombres y mujeres experimentan esta situación de la misma forma? ¿Pasa lo mismo? No. En general, lo femenino tiene más permiso para el llanto, menos para la rabia. Lo masculino tiene más permiso para la rabia, menos para el llanto. Y eso se tiende como a mezclar un poquito en las generaciones más jóvenes. Ahí está un poquito más parejo. Eso se va diferenciando a medida que aumenta la edad. Empieza uno, y después en los más grandes es absolutamente al revés. Uno ve más mujeres enojadas y hombres, abuelos más sensibles, digamos, más llorosos, por llamarlo así. No más sensibles, más llorosos. Pero en realidad tiene que ver con un tema cultural también, del tema machista, etcétera. Eso también influye indudablemente en el cómo se encausa la expresión emocional. Ahora, va a abordar también en esta charla de mañana, reiteramos,
mañana 22 horas en el Mercedes Sosa. Yo la veo sus videos en YouTube. Gracias. Y hay uno que vimos, de hecho, incluso en familia, que recordamos, que insta siempre, o en muchas de sus charlas, a verse a uno mismo. Y contaba, recuerdo en uno de esos videos, esta experiencia que tuvo usted con uno de sus pacientes, que lo retaban porque no escuchaba, y que usted mencionaba que él que le terminó enseñando a usted misma con el trato con sus hijos, que le decía, ¿cómo no voy a gritar si no me escuchan a mí tampoco? Exactamente. Y que usted misma había terminado viendo que gritaba porque... Uno no se mueve. Claro, no se mueve y no se traslada a decirle de cerca Bueno, a los chicos, claro. Así funcionamos casi en las casas, es como hace nada. Claro, tal cual. Recuerdo esa y me quedó pendiente porque empezamos a trasladarnos en casa después de esa cambia, anécdota. ¿no? Sí. Parece una estupidez, pero al final termina modificando la comunicación Vamos familiar. a ver algo de eso también, de ese tipo de ejemplos. Sí, hay historias, baja... o sea, es lo más divertida que hay la conferencia, porque hay historias de familias que colaboraron en toda esta caminata, que son muy divertidas y que de alguna manera muestran horrorosamente cómo lo mal que lo estamos haciendo en el mundo adulto, digamos, en distintas circunstancias. Entonces tiene muchas historias para llevarse para la casa y para recordar y por lo tanto después para compartir en la familia y reírse también al recordarlas. Bien. Bueno, gracias, un placer. No, gracias a Un ustedes. placer, Gracias a ustedes. Y youtuber no soy. Además soy un desastre con los videos. La gente lo sabe, que soy lo más imperfecta que hay. Hago videos de distintas pero formas. eso gusta también. Bueno, eso soy yo. Gusta en YouTube. Esa Claro, sinceridad y lo gusta. importante es el Esa contenido. cosa imperfecta y natural y lo más honesta posible, esa soy yo. Y esa es la que nota la gente en Instagram o en YouTube Nos permanentemente. dijo, nos adelanta, no sé si puede adelantarnos algo, nos dijo que viene nuevo libro también. Sí, deberían tenerlo la próxima semana ustedes ya acá en librerías, bajo la editorial Planeta, se llama La libertad de ser quien soy. Bueno, Así que los invito a leer a mi nuevo hijo literario. bueno, gracias de Gracias. nuevo. Bueno, y reiteramos, gracias a ustedes. Mañana 22 horas nos dijeron del Mercedes Sosa, quedan pocas entradas, así que Hay que apurarse, ¿eh? Vayan, van a reflexionar. Sí, Es lindo claro. ir un Viernes Santo a pensar en las emociones. Así es. Nos encanta, genial. Así es. Gracias. Gracias, Pilar Sordo Pilar. acá en la Gaceta.